supeditada a que realmente la cosa llegue a existir. Y en ese caso, el negocio jurídico ya no es puro y simple, sino que es condicional. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ¿con cuál de las dos opciones me quedo? ¿Con esto que se compró la suerte o que es un negocio jurídico condicional? Para resolver esto, el artículo 1814 resuelve este punto, pero para la compraventa. Dice así: la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador, a su arbitrio, desistir del contrato o darlo por subsistente abonando el precio a justa tasación. El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. ¿Cuál es la solución general que me da el contrato, o sea, el código para la compraventa? Que el negocio jurídico es condicional y conmutativo, o bien es puro y simple y aleatorio. ¿Cuál de las dos opciones? Si la cosa no llega a existir, ¿es condicional? O sea, el negocio jurídico se cae y por lo tanto es condicional conmutativo, o bien es aleatorio. Ah, lo siento, compraste la suerte, qué mala suerte la tuya, aleatorio puro y simple. ¿Cuál es la solución que me da el código? Claramente se decanta por una solución. Entonces, se decanta en este punto, ¿verdad?, con la inexistencia o nulidad del negocio jurídico. Y si la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el negocio jurídico se supone existente y no existe, no produce efecto alguno, ¿ya? Y además, si es que la persona contrató sabiendo que la cosa no existía ni iba a existir, además de la nulidad, tiene que pagar un perjuicio. ¿Qué pasa en el 1813? Dice así: la venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Entonces, acá la solución del código es que lo normal es que es un negocio jurídico oneroso conmutativo, ¿ya? Es decir, condicional. Si es que la cosa no llega a existir, simplemente la compraventa se cae, ¿ya? Y excepcionalmente va a ser puro y simple y aleatorio, es decir, perdió el comprador. ¿Cuándo va a ser puro y simple y aleatorio? Primero, cuando las partes así lo declaren, ¿ya? O segundo, cuando las partes no lo declaran, pero la naturaleza del contrato nos induce a creer que realmente se compró la suerte, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la cosecha, ¿podemos entender que se compra la suerte o no? Si vino una plaga y se llevó toda la cosecha. O no sé, pues compro las crías de, no sé, pues de tales vacas y viene una pandemia y mata a todas las crías. ¿Podemos entender que se compró la suerte? ¿Estaba en la intención de las partes comprar la suerte o no? Sí. Yo creo que es discutible, ya es un clásico ejemplo. Matías, ¿tú querías decir algo? Es que es excepcional ese caso, no es algo que ocurre comúnmente, por eso no es extraño, no lo tomaría como algo que ocurriera comúnmente, no es como por el cuidado que se les dieron, murieron, sino que es por algo que es externo, hecho de la naturaleza. Un caso fortuito, dices tú. Yo creo que no es suerte, porque alguien que cosecha espera un fruto. Entonces, yo creo que de verdad Y no es además suerte. le da un cuidado. Sí, está condicionado. O sea, si pasa eso, de verdad es algo así como muy mala pata. Pero no es un este de suerte, porque una persona que cosecha espera que crezca en una cierta fecha, tiene como, no sé cómo decirlo, pero o sea, está cosechando para esperar fruto, entonces no es como suerte, se planifica en el fondo. Y normalmente esos contratos no son como por un año, siempre son a largo plazo.
Claro, mira, a mí me parece súper interesante 2 puntos que han dicho. Primero, el tema de, alguien dijo por ahí, no sé si Matías o, no me acuerdo quién fue, quién más habló. Habló de un deber de cuidado, ¿ya? Efectivamente, como dice acá, considerar que algo que se compró la suerte, no porque las partes lo digan, porque las partes pueden establecerlo, sino que por la naturaleza del contrato no diga, mira, en este contrato la verdad es que se compra la suerte, es una cuestión de hecho. Entonces hay que verlo en cada caso concreto. En la cosecha es un clásico ejemplo en que se da como que se compra la suerte, pero no obstante, sí hay que reconocer que hoy en día hay deberes de cuidado. Entonces uno se puede preguntar, bueno, en el fondo, ¿de dónde proviene esta pérdida? ¿Proviene de la falta de un deber de cuidado, por ejemplo? No sé, pues le pusiste insecticida o plaguicida, porque a lo mejor si introducimos además el concepto de expertise, a lo mejor a quien le estamos comprando es una persona que no es un tipo que plantó unos tomatitos en el patio de su casa, sino que es un experto probablemente. Entonces a lo mejor podemos exigirle un nivel mayor de diligencia. Y por ahí alguien habló de hechos externos. Entonces, esto se entronca con algo que vamos a discutir el próximo año, que es el caso fortuito de fuerza mayor. Entonces, como, bueno, el COVID, caso fortuito de fuerza mayor, pero tiene que ser externo, tiene que ser imprevisible y tiene que ser irresistible. Entonces, también ahí introducimos lo que después se va a conocer como la teoría de los riesgos, que lo vamos a revisar en obligaciones y que precisamente tiene aplicación frente a la aparición de un caso fortuito de fuerza mayor, ¿ya? Así que son 2 puntos muy interesantes que por ahora lo vamos a dejar simplemente enunciado y lo vamos a ver después nuevamente. ¿Algún otro comentario? Es como en el caso de las compras en verde de los departamentos, una cosa así. Porque estaría como contratando sobre un hecho futuro que, a la diferencia del aleatorio, no es como incierto, sino que es más cierto que incierto, pero igual existiría siempre como este margen de error, que no sería como tanto incierto, sino que es como probabilidades como prácticamente mínima, una cosa así. Claro, como dice Benjamín, efectivamente, la compra en verde y la compra en blanco es un excelente ejemplo de compraventa de cosa que no existe, pero que se espera que exista, ¿ya? Ahora, en ese supuesto, yo dificulto que uno compre la suerte, ¿ya? O sea, y ahí, por ejemplo, no creo que no haya ninguna posibilidad de decir que se compre la suerte. Yo creo que ahí, claramente, si no llega a existir el departamento, simplemente no se estará cumpliendo con el negocio jurídico, pero no veo cómo se podría decir que eso es comprar la suerte. Pero sí es un caso de que una compraventa de una cosa que no existe, pero que se espera que exista. Y súper frecuente. Hoy en día mucha gente está comprando en verde y en blanco, precisamente por la dificultad que se tiene para poder pagar el pie de una. Entonces te permiten pagar los pies en cuota. Entonces lo que dice Benjamín tiene mucha aplicación práctica. ¿Algún otro comentario? Ya, Profe. ahí tenemos. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, como para entender bien, entonces el código en el fondo, la solución que da es que en el caso de que no existiera el objeto, o sea, no produce efecto alguno. Entonces, es inexistencia, en este caso. Mira, claro, o sea, si en un supuesto normal, ¿verdad? Si te venden una cosa que no existe, pero que no se espera que exista, ahí directamente hay inexistencia de objeto, incluso puede haber mala fe y otro tipo de sanción, ¿ya? O sea, un ejemplo, si usted me vende la cosecha y la cosecha no existió, no produce efecto alguno porque era condicional en el fondo. Es que en el caso, por eso, mira, los casos concretos yo creo que hay que analizarlos en el fondo muy, muy rigurosamente. Yo no te daría una respuesta certera respecto a la cosecha, porque creo que puede admitir varias valoraciones, ¿ya? La regla del código es, si la cosa, si hay una compraventa, una cosa que no existe, pero que se espera que exista, lo normal es que el negocio jurídico sea conmutativo, oneroso, puro y simple. Y por lo tanto, si la cosa no llega a existir, no hay compraventa. O sea, se puede tornar ineficaz. Pero en cambio, sí habrá compraventa si es que las partes dicen lo contrario, por ejemplo, que las partes expresamente digan, bueno, y si no llega a haber ninguna manzana, igual nomás va a haber compraventa, por ejemplo, ¿ya?
O que las partes no lo digan, pero que el juez, analizando el contrato, diga, me parece a mí que lo que las partes quisieron fue hacer una compraventa de la suerte, ¿ya? Porque, bueno, vamos a ver nosotros después que cuando se interpreta un negocio jurídico, lo que tenemos que indagar es la voluntad real de las partes. Entonces, el juez podría, digamos, ver en este negocio jurídico en concreto si es que realmente se quiso comprar la suerte o no. Como alguien dijo por ahí, es algo excepcional y por lo tanto requiere interpretación restrictiva. O sea, tenemos que estar seguros de que las partes quisieron comprar la suerte, ¿ya? En el caso de la cosecha, yo creo, o de, no sé, pues te vendo una camada de perrito, yo creo que puede ser discutible, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, Juan le compra a Pedro. Primera posibilidad, toda la cosecha de manzanas del otoño de 2012 a 5 millones de pesos, ¿ya? Aquí, claro, uno podría decir toda la cosecha de manzana, podemos obtener las dos respuestas, es decir, mira, en realidad parece que compró la suerte, porque todo lo que obtenga o que no obtenga va a tener un precio. Pero en este otro supuesto dice, le ofrece 1 millón de pesos por cada tonelada de manzana de la cosecha del 2012. Claramente aquí, si no llega a haber nada de manzana, no le paga nada, ¿ya? Pero sí, como les decía, creo que puede ser un supuesto. Hoy en día el tema de la cosecha es discutible. Lo mismo acá, dice, Juan compra a Pedro todo lo que se obtenga en una cacería de conejos. La cacería normalmente es aleatoria, pero igualmente podría ser discutible. Hoy en día quizás no es tan aleatoria. Entonces, esta categoría, estos ejemplos, que tradicionalmente se habían entendido como supuestos aleatorios, hoy en día admiten también otra interpretación. ¿Algún otro comentario? Ya. Segundo requisito, que sea comerciable. Y acá el código no nos define los bienes comerciables, pero sí nos dan categorías de bienes incomerciables, ¿ya? Primero tenemos bienes incomerciables por su propia naturaleza, que son los bienes inapropiables, o sea, las cosas comunes a todos los hombres. El alta mar, el aire, los planetas, satélite, el sol, el viento, etc. Por supuesto, acá es una anécdota casi el chileno que inscribió la luna a su nombre y que después se decía dueño de la luna y que se supone que para llegar a la luna le pedían permiso a este caballero. Es una anécdota, ¿ya? Pero en realidad es un bien común a todos los hombres. No hay dueño para la luna, ¿ya? Y como no hay dueño para la luna, el alta mar, etc., no puede haber propiedad sobre esos bienes, y si no hay propiedad, no se pueden comercializar. Están fuera del comercio humano, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué pasa después, porque estos ejemplos son tradicionalmente considerados como bienes inapropiables, pero vaya a saber uno lo que va a pasar después. Hay algunas facultades de derecho, por ejemplo, que están incluso haciendo optativos de derecho, no me acuerdo el nombre, como del espacio, precisamente porque, claro, mientras cuando algo empieza a tener un valor económico, entonces ya al tiro empieza el derecho de propiedad detrás. Entonces, cuando no sé, se empieza a ir a colonizar otros planetas, bueno, probablemente ahí el tema de la propiedad cambie. Después tenemos bienes incomerciables por destinación, y aquí tenemos los bienes de uso público. Los bienes de uso público, vamos a revisar el próximo año, son aquellos que sí son apropiables, pero el dominio le pertenece a toda la nación y su uso a todos los habitantes. Por ejemplo, las plazas son apropiables, hay un dueño, ¿ya? Pero su uso nos corresponde a todos nosotros. Los bienes destinados al culto divino también son incomerciables por destinación. Las cosas que han sido consagradas para el culto divino. Acá, bueno, hoy en día tenemos separación de iglesia y el Estado, pero la norma ahí está. Y finalmente encontramos las cosas incomerciables por ser contrarias a la moral, el orden público, las buenas costumbres. No hay una definición ni de moral, orden público, buenas costumbres. Son conceptos válvulas indeterminados. Aquí, por ejemplo, el orden público, las buenas costumbres, durante mucho tiempo se lo vinculó con los temas de la familia, por ejemplo, pero hoy en día eso es mucho más amplio. Hoy en día, por ejemplo, si incorporamos la noción de medio ambiente, un atentado al medio ambiente también atenta contra las buenas costumbres o el orden público. O, por ejemplo, un atentado contra la libertad de los trabajadores, ¿verdad? No estaba pensando probablemente el código en esas buenas costumbres, pero hoy en día
tenemos un derecho civil orientado a la persona y por lo tanto cabe, por supuesto, dentro de la noción de buenas costumbres, ¿ya? Recordemos, bueno, moral también. Recordemos que son nociones válvulas y que precisamente el legislador no las define para que puedan ser actualizadas por el intérprete, ¿ya? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, estos casos de incomerciabilidad por atentado contra la moral, orden público, buenas costumbres, se ha dicho aquí, no es que la cosa no exista. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, un libro, no sé, de pornografía infantil, no es un tema de existencia. Recuerden que estamos hablando de la existencia del objeto. Es un problema de licitud, ¿ya? Eso se critica, pero ya está, el código lo define también como una temática de incomerciabilidad. Finalmente, que sea determinado o determinable. Determinado puede estar enteramente determinado. Por ejemplo, te vendo este computador con tales características, tal modelo. O bien, doy reglas en el contrato para determinar el objeto, que también es posible, ¿ya? Si doy reglas, al menos se debe indicar el género, ¿ya? El género y la cantidad. Piensen ustedes, por ejemplo, no sé, una compraventa de un inmueble usualmente va en UF. Entonces ahí tenemos un caso en el cual me dan las reglas para determinar en cada caso concreto, por ejemplo, el dividendo. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ya, ha llegado la hora y por lo tanto las obligaciones de hacer y no hacer las vamos a revisar el día de mañana, ¿ya? En la mañana. Así que, no sé si alguien tiene alguna duda. Profe, yo tengo una duda. ¿La prueba de mañana va a ser igual que los controles? O sea, que yo me puedo devolver y todas esas cosas. Sí, igual que los controles. Ya. ¿Ya? Gracias. Igual que los controles y entra hasta la semana pasada. Bueno, si no tienen alguna otra duda, entonces nos vemos mañana en la mañana. Tenemos clase a las 12 y en la tarde, bueno, tienen ustedes el control. ¿Ya? Les vaya muy bien, entonces nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Gracias, igual. Chao, profe.